Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a este pequeño tutorial que tratará sobre iluminación diurna aplicada por medio de un V-Ray Sun y un HDRI mediante el flujo de trabajo de SketchUp y V-Ray 3.4. Dentro de la descripción de este video tutorial podrán encontrar un pequeño link con el cual podrán descargar lo que son estos pequeños archivos que ven en sus pantallas, además del video tutorial ya grabado para que lo puedan observar a las veces que ustedes gusten, sin la necesidad de meterse a YouTube o Facebook. Bueno, damos comienzo explicando lo que es un HDRI y para qué sirve dentro de lo que es nuestro modelo. Como pueden ver, aquí en esta pequeña imagen publicitaria tenemos un cielo que fue aplicado por medio de un Dome Light dentro de nuestro V-Ray. ¿Sí? El HDRI sirve para crear este pequeño fondo a lo que es nuestra imagen, que tenemos dos archivos capaces de crear ese pequeño fondo a lo que es nuestro render, que son los formatos HDR y los formatos JPG, como pueden verlo ahí en la descripción de esta pequeña imagen. ¿Sí? A continuación explicaremos la diferencia entre uno y de otro para que ustedes puedan identificar cuál es más viable de usar al momento de hacer nuestro render. ¿Sí? Tenemos esta pequeña escena, es muy sencilla, una simple esfera con un piso, digamos. ¿Sí? Voy a ajustarme a esta pequeña posición para poder empezar a trabajar con este modelo y vamos a empezar a iluminar. Voy a eliminar este Dome Light para que podamos hacer esta configuración desde cero. Voy a activar lo que es a checar mi render output. Quiero un tamaño no tan grande para poder hacer pruebas de una manera rápida. Voy a activar mi render interactivo para poder ir observando lo que son los cambios dentro de nuestro render, y voy a cambiar a mi material override, lo voy a activar para que todos los materiales que tengamos sean cancelados. Bueno, voy a empezar a checar lo que sería el render por default, ¿sí? Que no tiene ninguna configuración. Como pueden ver, tenemos una sombra que nos aplica de nuestro área de luces. Tenemos un sunlight ya preestablecido por default, que es el que nos ofrece ya V-Ray sin necesidad de configurar nada. ¿Sí? Si nosotros lo desactivamos, vamos a poder observar que no generamos lo que es ninguna luz, no tenemos sombras. Como pueden observar aquí, es una esfera completamente plana, no se ve un cambio de luces. Sin embargo, si yo la enciendo, vamos a poder observar ese pequeño cambio. ¿Sí? La voy a apagar para que podamos trabajar con lo que es nuestro HDRI y comentar lo que es la diferencia entre un JPG y un formato HDR. Dentro de nuestra pestaña de luces, ¿sí? V-Ray Light, vamos a aplicar un Dome Light a lo que es nuestro modelo. ¿Sí? Voy a quitar mi pestaña, la voy a colocar acá para que no me afecte mi flujo de trabajo, y me voy a la pestaña de Asset Editor, y como pueden observar, ya se añadió un V-Ray Dome Light en nuestra área de Lightning. En la parte de Enabled podemos activarla, desactivarla en lo que es nuestro render. Ahora nos dirigimos a la parte de HDRI Texture, y en el modificador podemos observar que ya tenemos un HDRI cargado, que en el caso de V-Ray 3.4 ya Chaos Group ya nos proporciona un HDRI por default para que nosotros podamos hacer nuestros renders de una manera un poco más rápida. Nosotros podemos cambiar este HDRI por uno que nosotros gustamos por medio del Open File, que es este pequeño icono que tenemos aquí. Le damos clic y nos va a dirigir hacia alguna carpeta que nosotros ya tengamos abierta. En este caso a mí me abrió a los HDRI que yo quiero usar. Ahora vamos a explicar la pequeña diferencia entre estos dos por medio de las pequeñas pruebas que vamos a hacer. ¿Sí? Voy a primero abrir
lo que es el JPG. Ahí dice tipo de elemento, archivo JPG, dimensiones 2000 por 500. En este caso vamos a checar lo que son las dimensiones. Si nosotros queremos colocar un JPG, tenemos que checar que nuestras áreas sean en proporción 2:1. ¿A qué me refiero? Que si en la parte larga mide 6000 píxeles, en la parte corta debe medir 3000. ¿Sí? 6000, la mitad serían 3000. Ese es un formato en proporción 2:1. ¿Para qué? Para que nosotros al colocarlo dentro del render no aparezca deformado lo que es el cielo o algún objeto que tengamos dentro de nuestro JPG. Ese es el primer punto que tenemos que checar. El segundo punto, que nuestras dimensiones sean grandes. Un formato, digamos, bueno sería de un 6000 a un 12000. He encontrado hasta 12000, 15000 píxeles, lo que es un archivo JPG. Y si nosotros colocamos un archivo pequeño, que sería en este caso tenemos uno de 2000, ¿sí? Nuestros píxeles se van a ver muy marcados dentro de lo que es el cielo en nuestro render. Ahora voy a aplicarlo por medio del DOM Light para que podamos observar, como les comentaba, la diferencia entre un HDR y un JPG. En este caso voy a abrirlo, vamos en abrir, y como pueden observar, la pequeña diferencia es de que se torna muy oscuro. Nosotros tenemos que aumentar la intensidad aquí a un valor muy alto. Veamos, damos en un valor de 10 y apenas se quiere observar. Vamos a colocar un valor de 50 y como pueden observar ya se empieza a notar un poco lo que es la iluminación, ¿sí? Aquí ya está lo que es el cielo, pero a pesar de que es un cielo de día, se está observando que está muy oscuro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aumentar muchísimo nuestra intensidad aquí en nuestro valor del HDRI dentro del Light Dome. Esa es la primera diferencia entre un HDRI y un JPG. Ahora vamos a colocar lo que es el HDR. Si le damos en back, a continuación se empezará a cargar nuestro cielo. Aquí está. Aquí está otra pequeña diferencia. Vamos a elevar un poco lo que es la intensidad. Vamos a colocar un 3. Vean, aquí ya empieza a generar lo que es una luz. Para acá, obviamente, sentido común, tener aquí una sombra. ¿Por qué? De este lado, si colocamos nuestro render en esta posición, tenemos un sol en esta parte de nuestro HDR. Esa es otra diferencia. El formato HDR genera luz y sombra. El formato JPG no. Empieza a disparar luces desde todos los ángulos que tengamos en nuestro render. De arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda, de izquierda a derecha, de enfrente hacia atrás y de atrás hacia adelante. Empieza a tirar luces de todos los puntos hacia el centro. En este caso del HDR, repito, empieza a tirar lo que es la luz a partir de nuestro sol. Es un poco más, digamos, realista nuestra iluminación por medio de un HDR, ¿sí? Ahora, otro método que tenemos para aclarar un poco lo que es esta imagen, ¿sí? A pesar de que, como les comentaba, se supone que es un render de día, tarde, noche. Bueno, es un poco de noche. Podemos aclarar lo que es nuestro render por medio de nuestros valores de cámara física. Si nosotros nos dirigimos a la parte de settings en el V-Ray Asset Editor, tenemos esta pequeña pestaña que se llama cámara, ¿sí? Aquí tenemos el estándar cámara y en este pequeño icono podemos activarlo para tener unas pequeñas opciones extras, digamos, de nuestra cámara física de V-Ray. Nosotros ajustamos lo que es el shutter speed a un valor menor, digamos un 100. Como podemos observar, la imagen se aclara completamente. Si nosotros colocamos un valor más grande, digamos un 500, nuestro render se oscurece.
Entonces llegamos a la conclusión que entre menor sea el número de nuestro shutter speed, la imagen se torna un poco más clara. Pero aguas con esto, si nosotros nos dirigimos a lo que es el render, lo que es la imagen de fondo, como podemos observar, está muy quemada, ¿sí? Entonces hay que proporcionar un poco lo que son esos estándares para que nosotros no tengamos una imagen tan quemada en lo que es nuestro cielo o en el mismo modelo. Entonces, como podemos observar, si yo pongo un 200, ya se empieza a ver un poco más el cielo, se empieza a ver un poco mejor la iluminación, un poco más conforme a lo que tenemos en el entorno, que en este caso, como les comento, es una imagen de tarde-noche. Entonces, por lo tanto, nuestra iluminación no debe ser muy marcada, ¿sí? Entonces, ya teniendo explicado esto, nos dirigimos a lo que es el modelo que les había mostrado anteriormente para enseñarles los, digamos, los settings que nosotros usamos para llegar a la configuración final de este pequeño render que ya habíamos subido al grupo de Hablemos SketchUp y Hablemos V-Ray. Bueno, yo aquí tengo aplicadas lo que son dos escenas. Tenemos árboles sin árboles. Antes que nada les voy a mostrar la escena que pusimos, que hicimos para, en cuestión del entorno, para poder crear un poco más de luz y sombra como tip, digamos, para que ustedes puedan aplicarlo en sus renders. Sí, nosotros llenamos, digamos, de árboles para que nuestras sombras proyectadas por el sol sean un poco más, tapen un poco más lo que es nuestra escena y tenga un poco más de juego de luz, sombra, y darle un poco mejor, una pequeña tonalidad diferente a lo que es el render y a los materiales. Entonces tenemos, como les comentaba, estas dos pequeñas escenas. Voy a trabajar en el de sin árboles para que nuestro render sea un poco más fácil, un poco más rápido. ¿Sí? Nos dirigimos al Asset Editor. Voy a activar el Material Override, como les comentaba, para que cancele todas nuestras texturas y sea un material liso, ¿sí? Voy a configurar mi output. Tenemos un tamaño, digamos, bueno, no tan pequeño, no tan grande, con el cual podemos observar nuestros detalles, digamos, bien. Voy a activar mi render interactivo, ¿sí? Por default viene así. Voy a hacerlo interactivo para que podamos observar todos los cambios que vamos haciendo dentro de la iluminación que vamos a querer desear. Y voy a lanzar nuestro render para que empecemos a crear lo que es la configuración de nuestro entorno. Aquí, como lo pueden observar, no tenemos ningún cielo. Perdón, si lo tenemos. Voy a quitarlo para que sea más como les comentaba, configurar desde un inicio lo que es nuestro entorno. Ahí está. Ya no tenemos un cielo ni la iluminación que nos provoca el HDRI. Entonces voy a cancelar el Sunlight por este momento. A continuación vamos a configurarla también. Y voy a empezar a crear mi cielo por medio de un Dome Light, como lo hicimos hace rato. Está Dome Light. Vamos a lo colocamos. ¿Sí? Y como podemos observar, ya me genera un cielo a lo que es mi render. Nos coloca lo que es la imagen que Chaos Group nos coloca por default. Aquí está el archivo. Vamos a cambiarlo. Voy a colocar el mismo cielo que colocamos hace rato. Lo pueden tener en la carpeta que yo les proporcioné. Aquí está, 1725 son clouds, y ya estará cargándose aquí en lo que es mi render, ¿sí? Dentro de la parte de UWW, esta pestaña tiene que estar colocada en Gen Environment. Si no está en esta, es muy posible que su render no salga con el fondo de cielo. Entonces tienen que checar este dato muy importante, que tiene que estar en Gen Environment, para que ustedes puedan detectar lo que es el cielo dentro del render. Si no, no va a salir.
tenemos esta pequeña parte que se llama rotación horizontal. ¿En qué nos sirve? Si nosotros la modificamos, vamos a poder rotar lo que es el HDRI. Vamos a poder cambiar lo que son las luces y lo que es el fondo, ¿sí? Por lo tanto, como les comentaba, si nosotros cambiamos el fondo, cambiamos la luz que genera dentro de nuestro render, ¿sí? En mi caso voy a trabajar con un ángulo de 200 para que nuestras luces sean a partir de derecha hacia la izquierda, ¿sí? Como podemos observarlo. Vamos en back y nuestra intensidad vamos a dejarla en 1. Ahora nos dirigimos a colocar nuestros valores. Aquí debe estar en 300, ¿sí? Nuestros valores dentro del Shutter Speed. Si nosotros bajamos lo que es nuestra intensidad, como les comentaba, el render se va a aclarar. Posiblemente se queme al bajarlo mucho, como ya lo habíamos comentado. Entonces vamos a colocar un valor intermedio para después poder cambiar lo que es la iluminación dentro de nuestro pequeño motor de edición de render al final de la durante la postproducción, perdón. ¿Sí? Aquí ya tenemos un valor de 150. El ISO y el F-number no lo vamos a cambiar, vamos a dejar el que tiene por default. Y ahora nos vamos a dirigir al Sunlight, que son las sombras que nos genera el V-Ray Sun, que es el tercer tema que estaremos viendo en este tutorial, ¿sí? Que cambia estos parámetros que vamos a modificar, digamos. Vamos a modificar estos pequeños números, que es Intensity Multiplier, que básicamente el primero, como su nombre lo dice, es la intensidad con la cual va a estar nuestro sol emitiendo esa luz, ¿sí? Tenemos un 1. En este caso yo veo muy quemada lo que es mi imagen, ¿sí? Si nosotros colocamos un valor un poco menor, digamos un 0.5, vemos que el render se oscurece. La luz que está proyectando nuestro V-Ray Sun es más pequeña, ¿sí? La intensidad, como su nombre lo dice, es menor. Entonces vamos a colocar un 0.75, un 0.5, depende a nuestro gusto. Vamos a irlo colocando. Entonces yo voy a dejar el 0.5, ¿sí? El size multiplier es el tamaño que va a tener el sol. Entre más grande sea el sol, las sombras que vamos a tener proyectadas van a ser más difusas. Entre menor sea el número, las sombras van a ser más marcadas. ¿A qué me refiero? Tenemos un valor de 1, vamos a colocar un valor de 20. Y voy a hacer un render region en esta parte para que sea un poco más rápido. Que voy a ir a mover un poco para que podamos ver el cambio dentro de nuestro modelo, nuestro render. Vamos a lanzar el render interactivo. Y aquí están las sombras. Sí, en esta parte vamos a poder observarlo. Voy a cancelar esta pequeña ventana. Y vamos a modificar. Si nosotros ponemos un 1, esta sombra va a ser más marcada. Aquí podemos observar el cambio. Sombra, luz. Vamos a cambiar la intensidad para que podamos verlo un poco más marcado. Aquí se ve la línea más marcada. Entonces si yo cambio un 30, digamos, se empieza a ver un poco menos el cambio, ¿sí? Ya se ve un poco más corrido el tono. Eso es lo que cambia entre el size multiplier, ¿sí? Vamos a colocarlo en un 5, digamos, para que sea un poco más conforme a lo que es la iluminación. Y el intensity multiplier vamos a bajarlo a 0.5. Entonces ya con eso tenemos generada lo que es la iluminación dentro de este HDRI, dentro de este pequeño render. Voy a lanzar un render ya con la iluminación que tenemos para que podamos terminarla. Vean, aquí está. Ahora voy a lanzarlo con los árboles que ya tenemos para que podamos observar
las luces y sombras que les comentaba, ya con estos elementos extras. Bueno, ya tenemos este render finalizado, ¿sí? Tiene ya los objetos que les comentaba, que son los árboles. Los árboles son de Arch Models, los pueden descargar dentro de internet. Ya hay algunos links que pueden tener que están completamente gratis, ¿sí? Ya los pueden descargar. Tenemos un poco de ruido, ese es otro tema que yo quería tocar. Tenemos la opción dentro del bitrate 3.4 que se llama Denoiser, ¿sí? Se activa por el siguiente método, el siguiente modo. Dentro del área de settings tenemos los render elements, los cuales nos van a ayudar un poco a la postproducción. Aquí tenemos ubicado lo que es el Denoiser. En el caso de que si las configuraciones estuvieran por default, hay que buscarlo. Aquí tenemos Denoiser y ya está activado. Para poderlo activar dentro de nuestro render, o sea, aquí solo está pestañado para que ya lo detecte. Para podernos pasar al Denoiser, nos dirigimos a la parte de pestaña, que es el RGB Color, y nos vamos a Denoiser. Y como pueden observar, nuestro ruido ha sido cancelado completamente, ¿sí? Ahora, ese ya es lo que les quería comentar dentro de Denoiser. Ahora vamos a dirigirnos un poco a la iluminación por medio de nuestro pequeño motor de edición que V-Ray ya nos trae. Aquí está, en esta pestaña de Show Corrections Color, y vamos a modificar un poco los valores de exposición. Como pueden ver, si nosotros lo elevamos, lo bajamos, cambia un poco la iluminación, ¿sí? Tenemos los contrastes. Si lo elevamos, aumentan lo que son las sombras. Las tonalidades que tenemos aquí ya se marcan un poco más de negro, ¿sí? Ahora, dentro de niveles o levels, también podemos cambiarlo, podemos iluminar un poco más. O de nuestras curvas, ¿sí? Ya cambia un poco la iluminación. Simplemente fue el cambio que le dimos. Veamos, aquí tenemos cómo pasó de un render un poco más oscuro a uno más claro. Bueno, con esto finaliza lo que es este pequeño tutorial. Espero les haya agradado. Si tienen alguna sugerencia, tema que quieran aportar para que nosotros lo tomemos y explicamos en el siguiente video tutorial, será completamente recibido. Muchas gracias a todos y a practicar para que nuestros renders pues cada vez sean mejores, ¿sí? Tienen aquí un servidor dentro de VG Arquitectura, o me pueden ubicar en mi Facebook, que es Luis Enrique Valadez. Si tienen alguna duda, opinión, algo al respecto de este video tutorial, o sobre mi página o sobre mis trabajos, con gusto los recibiré. Y hasta luego.